Bienvenidos mis guerreros de Acuario a esta lectura especial para fin de año. Aquí vamos a ver las energías y mensajes para ti para el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Espero que disfruten de esta lectura. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame tu nombre, tu país, para saber entonces en dónde estás y tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Quiero que sepas que puedes también en los comentarios dejarme una pregunta de sí o no, que voy a estar respondiendo una vez que lleguemos a los 300,000 suscriptores y también cuando lleguemos a los 500,000 suscriptores. Así que estaré aquí en este video nuevamente 2 veces. Cuando llegamos a los 300,000 y cuando llegamos a los 500,000. Así es que deja tu pregunta de sí o no. Y también comparte este video e invita a tus amistades a que se conecten, se suscriban a mi canal para que lleguemos entonces más rápidamente a los 300,000 y los 500,000. La primera línea te va a hablar acerca de las energías para ti durante el mes. La segunda línea es el consejo de parte de tus guías espirituales. Y la última línea va a ser entonces, mis guerreros de Acuario, el consejo de amor. Iniciamos entonces con septiembre. Las energías que vas a tener a tu alrededor son de receptividad. Esto te indica de que tienes que estar muy atento a las situaciones que vayan a estar sucediendo a tu alrededor, a las personas y mensajes que puedas estar recibiendo, porque vas a estar más conectado con el universo y de lo que te rodees, de las personas que estén al lado tuyo. De allí vas a también estar absorbiendo energías, absorbiendo sus mensajes. Y te están indicando aquí entonces de que durante el mes de septiembre vas a poder escoger muy bien a tus amistades, vas a poder escoger bien a las personas de las cuales quieres rodearte. Y para otros de ustedes ya van a poder estar rodeado de gente que tiene la misma energía que tú y que te van a ayudar a superarte, no te van a atrasar. Así que es muy importante durante este mes que abras, que conectes con el universo, porque vas a estar muy activamente recibiendo mensajes de parte del universo. Me están diciendo también que tu intuición, guerreros de Acuario, durante el mes de septiembre va a estar más fuerte que nunca. Que escuches a esas vocecitas tuyas, que escuches cuando algo persiste en ti, de que tomes un camino en particular o de que respondas algo en particular o que no vayas a algún lugar en particular, porque ese es tu instinto que está recibiendo mensajes de parte del universo, de parte de tus guías espirituales para protegerte y cuidarte durante este mes de septiembre. Algunos de ustedes también podrían estar descubriendo talento que tienen oculto. Podría ser también con afinidades que tengan que ver con el misticismo, con el tarot, con la metafísica. Vas a poder descubrir entonces de que tienes un don, un talento también para servir a la humanidad a tu alrededor. Vas a estar conectando también con clases o terapias que tengan que ver con tus chakras, porque veo que vas a poder lograr alinearlos también y vas a poder abrir cada uno de ellos para poder estar en contacto con el universo. Septiembre para ti, guerreros de Acuario, va a ser un mes bastante espiritual. Un mes en el cual tú vas a darte cuenta entonces cuál es tu misión en esta vida. O podrías empezar a tener una idea de cuál es la misión y cuál es tu propósito en esta vida. Es un gran mes, así es que muy atento con estas energías a tu alrededor. El consejo que te dan tus guías espirituales para el mes de septiembre es la carta de la templanza. Y aquí te hablan nuevamente de ángeles, de guías espirituales que vas a tener al lado tuyo, que te están tratando de guiar y de llevar por el camino correcto. Muchos de ustedes, como les mencioné, podrían tomar esa iniciativa de tal vez abrir su propio canal de YouTube con respecto al tarot, a la espiritualidad, al Reiki, al Feng Shui, porque los veo muy conectados con toda esta línea de divinidad, esta línea de espiritualidad en la cual tú vas a poder cumplir y ayudar a las personas a tu alrededor. Tienes un llamado de parte del universo. Veo también que te están diciendo aquí tus guías espirituales de que algunos de ustedes podrían estar descubriendo talento de sanación.
Puedes estar recibiendo la sanación por parte de algún tipo de terapeuta holístico, o tú podrías convertirte en un terapeuta holístico durante este mes. Parece que tu servicio, tu llamado tiene que ver más que todo con la ayuda a las personas a tu alrededor. Podría también ser que tú estás recibiendo esta ayuda, pero muy atento a sanaciones, porque vas a estar recibiendo noticias positivas con respecto a tu salud. El amor, Acuario, el consejo que sale para ti dice: vale la pena esperar. Te están indicando de que no te desesperes, que tengas mucha paciencia en el amor, que vale la pena entonces seguir esperando por que llegue a ti esa persona que verdaderamente te conviene. Habla esta carta de que, mira, tienes estos angelitos también que están aquí a tu alrededor, indicándote de dos personas que podrían estar uniéndose en el amor, donde van a estar compartiendo la misma creencia espiritual, y podría ser por medio de tu pareja también que descubras, guerreros de Acuario, ese talento que tienes innato para sanar, y puede ser simplemente también con dando un consejo, que simplemente con tu palabra ayudas a personas a salir adelante. Dice que vale la pena esperar por el amor verdadero, que no te vayas a desesperar. Es un mes para que tengas paciencia, para que conozcas a las personas que están a tu alrededor, y que el tiempo es divino y que va a trabajar en forma positiva para llevarte el amor verdadero a tu vida. Octubre. ¿Qué son las energías que vas a estar teniendo a tu alrededor, mis guerreros de Acuario? Te sale la carta de tu voz interior. Te habla de que finalmente vas a poder comprender cuál es el balance y cómo funciona tu vida. Como te lo mencioné anteriormente, tienes que estar, son unos meses bastante espirituales para ti. Te habla de un balance perfecto, te habla de una conexión con los 4 elementos. Te habla también de que tienes que prestarle atención a tu voz interior, a tu instinto. Va a ser un mes en el cual tú vas a poder finalmente ocupar la posición que tú mereces en esta vida, guerreros de Acuario. Vas a poder salir adelante y vas a poder entonces calmar esas aguas que tal vez estaban un poquito fuertes o pesadas a tu alrededor. Habla de encontrar tu alma gemela, habla de que esa persona que te va a hacer feliz va a llegar a ti. También te habla de que tengas un poquito más de estabilidad con respecto a tus emociones, porque podrías en algunas ocasiones dejarte llevar por las fases de la luna, y que alguien ha podido decirte de que tú estás como con la luna, que un día estás bien, al día siguiente estás mal, pero todas estas son las energías que tu cuerpo está recibiendo de parte del universo, que en algunas ocasiones te hace actuar de esa manera. Y el recordatorio aquí con esta carta en las energías a tu alrededor es que no hay más nadie que tú y tu voz interior que pueda guiarte también hacia el camino correcto. Cuando dentro de ti algo se te meta en la cabeza que no, es porque es no. No te dejes convencer por otras personas. Por el contrario, si en tu cabeza se te mete una idea y tú dices, esto es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer, no importa lo que suceda, pues entonces escucha tu voz interior y hazlo. ¿Cuáles son los consejos de parte de, tus guías espirituales para el mes de octubre? Te habla de sueños que se hacen realidad, mis guerreros de Acuario. La espera está por terminar durante este mes, así que prepárate. Octubre va a ser un gran mes para ti. Habla de muchas cosas que empiezan a manifestarse en tu vida y hacerse realidad. Habla de que finalmente vas a poder contar todas tus bendiciones y vas a poder gritarle al mundo lo feliz que eres. La espera termina en tu vida. Vas a estar conectando espiritualmente también y físicamente con sueños que se van a hacer realidad si estás hablando o esperando con respecto a trabajos, estás hablando con entrevistas, estás hablando con personas acerca de nuevas oportunidades de trabajo. Ellas se van a hacer realidad. Esta carta te indica de que viene una gran bendición para ti durante el mes de octubre, algo que has estado esperando desde hace mucho tiempo. Tus sueños se van a hacer realidad. Pide que el universo, Dios, esa entidad divina, como sea que tú la llames, te va a hacer realidad tus sueños. En el amor, ¿cuál es el consejo para ti? Te habla de reconciliación.
Podrías estar viviendo una etapa con alguien nuevamente de tu pasado que aparece nuevamente en tu vida. Y para otro grupo de ustedes esta carta les está indicando de que es momento de que hagas las paces contigo mismo. Que te perdones, que no sigas buscando culpables y que no sigas viendo una situación del pasado de una forma negativa, porque es momento ya de que dejes eso atrás y que hagas las paces contigo mismo. Como les indiqué, para otros grupos de personas esta reconciliación en el amor podría ser con una amistad también que regresa a pedirte perdón, que quiere volver a formar parte de tu círculo, o podría ser la reaparición de un ex. Para los que están divorciados o están en proceso de divorciarse, podrían venir una etapa en su vida en la cual este divorcio o esta separación entre tu pareja y tú se cancela y retoman su relación. Muy bien. Guerrero de Acuario, espero que estés disfrutando esta lectura. Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda dejarme tus likes, tus deditos para arriba, compartir este video y decirle a tus amistades que se suscriban. Y suscríbete tú también a este canal de YouTube J Tarot para que cuando lleguemos a los 300,000 y a los 500,000 suscriptores, yo venga aquí a responder algunas preguntas de sí o no que dejes ahí abajo al azar. Voy a responder algunas. Lo único que tienes que hacer es compartir este video, invitar a tus amigos a que se suscriban y de esa manera entonces cuando llegamos a los 300,000 vendré inmediatamente a responder algunos mensajes aquí con las cartas del tarot. Te los escribiré ahí a sus preguntas y nuevamente regresaré cuando llegamos a los 500,000. Así que son 2 veces que vendré. Tenemos hasta diciembre de este año 2019 para hacerlo, la duración de estas lecturas. Vamos, que ya falta poco. Noviembre se acerca a final de año. Vamos a ver cuáles son las energías para ti durante este mes. ¿Qué va a estar a tu alrededor? Te sale la carta de tu mente. Mira, que tú vas a tener ciertas dudas y personas también a tu alrededor que van a estar diciéndote cositas, que van a estar ocasionando tal vez que tu cabeza se ponga de esta manera y se vuelva un 8, que tú no sepas qué es lo que está pasando. Te vas a sentir con confusión. Va a haber personas que van a poner en tela de dudas tus creencias, tus talentos, tus ideas. Y esta carta está aquí para recordarte de que no permitas que esas energías de personas que están a tu alrededor te afecte. Porque tú tienes un camino divino, tienes un camino espiritual y tienes una gran misión en esta vida que cumplir. Y no puedes permitir que estas personas incrédulas o estas personas que tal vez incluso hasta por envidia lleguen a ponerte dudas en tu cabeza y lleguen a ocasionar entonces de que tú no sepas qué hacer. Incluso podrías estar pensando en dejar todo lo que has logrado durante estos meses. Y esta carta está aquí para decirte no lo hagas. Controla tu mente. Controla utilizando tu voz interior y también recuerda que vas a estar muy receptivo a las energías de las personas a tu alrededor porque eso es lo que te va a estar coronando durante los siguientes meses. Entonces, Acuario, no te rodees de personas negativas porque si te rodeas de gente tóxica, gente negativa, ellos te van a poder entonces arrastrar también a ese estado mental. Tienes que estar muy enfocado y ser fuerte. No te vayas a rendir durante este mes de noviembre. Vamos a ver cuál es el consejo de tus guías espirituales que necesitas escuchar, que necesitarás escuchar durante el mes de noviembre. Te sale la carta de justicia. Aquellos que han estado esperando recibir noticias de parte de abogados, de parte de gobiernos, de parte de entidades legales, esas respuestas van a estar llegando a ti y definitivamente van a ser positivas. Si estás en algún proceso de divorcio, de separación, algún tipo de proceso de demanda, las cosas van a salir a tu favor y el mes de noviembre va a ser este mes en el cual finalmente recibes esas noticias y recibes esa conclusión. No veo que sea algo que está iniciando durante este mes, aunque podría ser. Más que todo veo que es la finalización de esa época de estrés, de esa situación de dificultad a tu alrededor que finalmente concluye. La justicia va a estar a tu favor. Recuerda siempre tener un balance perfecto a tu alrededor con respecto a tus energías. Ni muy positivo que te olvidas de las cosas negativas, ni muy negativo que te olvidas de las cosas positivas. El balance perfecto va a ser tu mejor opción durante el mes de noviembre. Documentos, firmas de papeles, vas a estar firmando contratos, firmando documentos, recibiendo visas también si estás planeando o organizando algún tipo de viaje. Y estas cosas van a salir a tu favor.
¿Cuál es el consejo de los arcángeles del amor para el mes de noviembre? Y te sale: tienes que tener tiempo para conocerse. Así que en el amor, durante esta situación, durante este mes de noviembre, vas a estar conociendo a una nueva persona. Vas a poder encontrar a alguien que tiene esa misma actitud, esa misma energía que tú. Y si estás en una relación, significa también de que es momento de que pases más tiempo conversando con tu pareja, porque algunos podrían estar simplemente pasando el tiempo juntos por costumbre, pero no están realmente conociendo cuáles son las cosas que a cada uno de ustedes les gustan. No saltes bruscamente a una relación si estás conociéndote con alguien. Date el tiempo de poder conversar y ver cuáles son verdaderamente sus características, sus gustos, y ver si ustedes son compatibles. Que tienes que recordar que esta es la mejor manera para poder conocerse y no saltar a una relación bruscamente. Llegamos a fin de año. Wow, en verdad falta poco para que lleguemos a diciembre y empecemos un nuevo año. Vamos a ver cuáles son las energías que tienes a tu alrededor durante el mes de diciembre. Y te sale la carta de apego al pasado. Esto te habla aquí de que una vez que llegues a final de año, como veas que tu vida está cambiando, cuando veas que las cosas que ya tú estabas acostumbrado se quedan atrás y que te abres hacia un mejor camino, que te abres hacia cosas que son inesperadas para ti, que son nuevas, que salen de tu zona de confort, vas a querer mantenerte aferrado a situaciones y a personas que no te convienen. Y te dice esta carta aquí que las energías que vas a tener a tu alrededor son de recordar gente de tu pasado, recordar situaciones e incluso recordar y tratar de revivir acciones y actitudes que tú tenías anteriormente. Y te habla: no cometas ese error. Si vas a mirar hacia el pasado, te están diciendo aquí: mira simplemente con energías en las cuales tú estás analizando la situación, viendo qué es lo mejor para ti, aprendiendo de tus errores del pasado, pero no para que eso sea algo que te frene. Tú vas a estar muy mental durante los siguientes 4 meses. Y aquí te están diciendo de que tienes que pegarte un poquito más hacia el sentimiento, hacia el amor, dejar de buscarle el resultado analítico a todo. Situaciones de tu pasado podrían estar reviviéndose nuevamente, ciclos del pasado en los cuales tú tal vez no te sentías exitoso, no sentías que tenías las cosas a tu disposición, y te están diciendo: no revivas esos ciclos, porque entonces podrías quedarte estancado y todo lo lindo que lograste durante los meses anteriores podría destruirse. No dudes de ti, no permitas entonces que la duda ni la inseguridad se apodere de tu vida, porque estás destinado a grandes cosas. Veamos cuál es el mensaje de parte de tus guías espirituales. Te sale la carta 5 de espadas, y esta carta también hace referencia hacia el pasado, hacia mirar hacia atrás. Tienes temor de poder ser exitoso y te están diciendo aquí tus guías: Acuario, no lo hagas. No dejes de ser exitoso ni dejes de tomar acciones en tu vida, porque tú estás pensando entonces de que tus familiares y tus amistades van a terminar la relación contigo porque ahora tú estás mejor que ellos. No puedes tener esa actitud ni tener esa manera de pensar, porque entonces no vas a progresar. No puedes quedarte estancado en una misma posición en el trabajo o en tu casa o en tu país simplemente porque tienes temor entonces de ser exitoso y de que cómo las personas a tu alrededor te van a mirar. Habla también de que tú vas a estar venciendo sobre enemigos. Durante el mes de diciembre tú vas a poder percatarte quiénes son las personas que verdaderamente a tu alrededor quieren tu apoyo, quieren tu felicidad, y quiénes están solamente a tu alrededor para sacar provecho. Y veo que tú no vas a dudar en quitar a esas personas de tu vida y triunfar. A pesar de que eso pueda ocasionarte a ti algún tipo de dolor, y te están indicando aquí tus guías de que no te preocupes, son cosas que tienes que hacer, dejar atrás el pasado, dejar atrás personas y situaciones para que puedas avanzar. Es una etapa de bastante reflexión el mes de diciembre. Y mira hacia atrás solamente para ver cuánto has progresado, pero no te quedes estancado en esas energías del pasado. El consejo de amor para ti, Acuario, en el mes de diciembre te habla de la separación. Dice que podrías estar experimentando algún tiempo separado de tu pareja.
Así que tu pareja, si está trabajando en otra ciudad o en otro país, podrías entonces presentar distancia, tal vez porque tú decidas viajar a ver a tus familiares. Y aquí es que viene toda esa situación del pasado que se revive, que vuelve a surgir en tu vida. Pero que vas a estar pasando un tiempo alejado de tu pareja. No lo veo que sea una situación drástica para algunos de ustedes, que podría ser la etapa del divorcio. Esto podría indicarle que definitivamente ese divorcio sale a tu favor y que ya tienes esa separación que estabas esperando. Para otros simplemente podría ser un distanciamiento por situaciones de trabajo, y que estas son pruebas que vas a estar viviendo para poder de esta manera fortalecer mucho más tu relación. Déjame saber si te ha gustado esta lectura, déjame tus deditos para arriba, comparte este video para que lleguemos a muchos más guerreros, invita a tus familiares y amistades para que se suscriban. Recuerda que volveré aquí a responder las preguntas que dejes allí abajo. Y si quieres una consulta privada, aquí te está apareciendo el enlace donde lo puedes tener. En la descripción también está mi página web. Y aquí en pantalla te dejo también otros videos que te sugiero que veas con respecto a tu signo y a otras cosas del tarot. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.